Los Estados Unidos es un lugar grande, uno lleno de sorprendentes errores geográficos que han resistido la prueba del tiempo. Desde fronteras trazadas por agrimensores confundidos hasta pueblos que en realidad no existen, estas peculiaridades ofrecen algunas historias fascinantes de errores humanos, cambios naturales y compromisos políticos. Estamos contando 50 de los errores geográficos más extraños y duraderos de los Estados Unidos. 50. A lo largo de los Estados Unidos, decenas de pueblos fantasma aparecen en mapas, dispositivos sistema de posicionamiento global e incluso en bases de datos postales, pero no se encuentran en persona en ninguna parte. Algunos, como Aglo, Nueva York, fueron inventados por los cartógrafos como las llamadas trampas de derechos de autor para revelar intentos de plagio, mientras que otros son reliquias de asentamientos fallidos o paradas de ferrocarril que desaparecieron hace muchas décadas. Los nombres fantasmales pueden generar una gran confusión. Hay docenas de historias de repartidores, turistas e incluso servicios de emergencia que son enviados en búsquedas infructuosas, buscando comunidades que no existen. Número 49. Si alguna vez has intentado reservar un vuelo o enviar correo a Springfield, podrías saber a dónde vamos con esto, ya que hay más de 30 Springfields dispersos por todo Estados Unidos. La costumbre de reutilizar nombres familiares, especialmente por parte de los colonos de la costa este o Europa, llevó a un mosaico de pueblos y ciudades a menudo con nombres idénticos. Esto puede confundir a viajeros, empresas, trabajadores postales y a veces agencias gubernamentales. A veces, existen dos pueblos con el mismo nombre incluso dentro del mismo estado, lo que lleva a frecuentes confusiones, correo mal dirigido y el ocasional caso de identidad equivocada para los residentes. Número 48. El Kentucky Bend es una extraña rareza geográfica. Un pequeño exclave de Kentucky, de aproximadamente 30 millas cuadradas, que está completamente aislado del resto del estado y solo es accesible a través de Tennessee o Missouri. Esta península fue creada por un enorme meandro en forma de herradura en el río Mississippi, pero su aislamiento es el resultado de errores de topografía y desastres naturales. A principios de 1800, los topógrafos calcularon mal dónde debería encontrarse la frontera entre Kentucky y Tennessee con el río. Luego, los terremotos de New Madrid de 1811-1812 cambiaron violentamente el curso del Mississippi, aislando aún más la curva y llevando a la frontera actual. Número 47. La mayoría de las personas asumen que Ellis Island pertenece completamente a Nueva York, dada su icónica asociación con la Estatua de la Libertad y la historia de inmigrantes de Manhattan. En realidad, una sentencia de la Corte Suprema en 1998 dividió la isla entre Nueva York y Nueva Jersey. La confusión se remonta a las cartas coloniales y la expansión de la isla con relleno sanitario en los siglos XIX y XX. La parte original y natural de la isla Ellis es territorio de Nueva York, pero toda la tierra añadida posteriormente es oficialmente Nueva Jersey. Esto significa que la frontera estatal atraviesa justo por el medio de uno de los monumentos más famosos de América, creando un dolor de cabeza legal y logístico para ambos estados. Número 46. Kansas City es un caso clásico de un nombre que no coincide con su geografía. Aunque Kansas existe, la Kansas City mucho más grande y famosa en realidad está en Missouri. La ciudad se extiende sobre la línea estatal, pero su núcleo urbano, centro y principales equipos deportivos están en Missouri. La confusión se remonta a mediados del siglo XVIII, cuando el asentamiento en el campo de Missouri creció rápidamente y adoptó el nombre de Kansas City, antes de que el territorio de Kansas se convirtiera en un estado. Número 45. Podrías pensar que West Virginia es la parte más occidental de Virginia, pero eso en realidad no es cierto. Cuando West Virginia se separó de Virginia durante la Guerra Civil en 1863, se llevó consigo un grupo de condados del noroeste que permanecieron leales a la Unión. Pero gracias a las extrañas formas de las fronteras de ambos estados, la Virginia moderna en realidad se extiende más al oeste que cualquier parte de West Virginia. Esta rareza es un vestigio de la política del siglo XIX y la forma aleatoria en que se trazaron las fronteras estatales. Número 44. East Liverpool, Ohio, no está particularmente al este ni cerca de Liverpool, Inglaterra, a pesar de su nombre. A principios de los 1800, lo nombraron así por la ciudad portuaria inglesa, con la esperanza de atraer comercio y prestigio. Irónicamente, East Liverpool se encuentra en la parte este de Ohio, pero no en el borde del estado, y esto llevó a siglos de confusión para comerciantes y viajeros. Número 43.
Estados como Wyoming y Colorado a menudo se describen como rectángulos perfectos, pero una mirada más cercana revela que sus fronteras están lejos de ser rectas. Los primeros topógrafos, trabajando con herramientas rudimentarias y a menudo en condiciones duras, tenían la costumbre de cometer errores significativos. Por ejemplo, las supuestamente rectas líneas de Colorado se desvían hasta 4.000 pies en algunos lugares, y las fronteras de Wyoming tambalean y zigzaguean a través del paisaje natural. Estos errores se han establecido por ley, lo que implica que es improbable que las líneas estatales oficiales se corrijan, sin importar su inexactitud según los estándares modernos. Número 42. Se ha destacado la forma irregular de la frontera entre California y Nevada, especialmente alrededor del lago Tahoe. Originalmente destinada a seguir el meridiano 120, los primeros topógrafos lucharon con un terreno accidentado y malos instrumentos, lo que provocó que la línea zigzagueara y se curvara de manera inesperada. Esto ha resultado en que propiedades e incluso partes del lago Tahoe pertenezcan a un estado u otro de formas confusas. Algunas casas técnicamente se encuentran en California, pero reciben servicios de Nevada o viceversa. Número 41. La frontera entre Nuevo México y Texas es famosamente torcida cerca de El Paso, donde toma un desvío hacia el norte de 15 millas, 24 kilómetros, antes de reanudar su curso de este a oeste. Esta rareza es el resultado de un error de medición en el siglo XIX. Los topógrafos se desviaron del curso cuando encontraron un terreno difícil y nunca corrigieron su error. Más tarde, el Congreso aceptó el error como la frontera oficial, dejando una curva permanente que ha confundido a muchos. Número 40. El Panhandle de Oklahoma es una delgada franja de tierra de 166 millas, 267 kilómetros de largo, que parece una idea tardía en el mapa del estado. Su existencia es el producto de un lío legal y político. Cuando Texas se unió a la Unión, no pudo mantener la tierra al norte de la línea de compromiso de Missouri, 36 grados 30 minutos de latitud norte, porque la esclavitud estaba prohibida allí. La franja sobrante, llamada Tierra de Nadie, permaneció sin reclamar por años, usada por forajidos y ocupantes ilegales, antes de ser anexada al territorio de Oklahoma en 1890. Número 39. El Monumento de las Cuatro Esquinas es famoso como el único lugar en los Estados Unidos donde 4 estados, Utah, Colorado, Nuevo México y Arizona, se encuentran en un solo punto. Pero debido a errores de medición a finales de los 1800, el monumento real está a unos 1.800 pies, 548 metros, al oeste de donde el Congreso pretendía que se encontraran los estados. El error fue descubierto décadas más tarde, pero para entonces el marcador ya era una atracción turística, así que los estados acordaron no modificar las fronteras. Así que cuando te paras en las 4 esquinas, en realidad no estás parado en la verdadera intersección de los estados. Número 38. El sistema de levantamiento de tierras públicas fue diseñado para dividir los estados occidentales en cuadrados ordenados, pero los errores eran comunes. A veces, los topógrafos numeraban o alineaban incorrectamente los municipios, lo que llevaba a secciones perdidas que no coinciden con las parcelas vecinas. En ciertos casos, se omitieron o duplicaron municipios completos, generando confusión para propietarios de tierras y desarrolladores. Número 37. Los primeros mapas americanos estaban llenos de lagos que nunca existieron o que desde entonces han desaparecido. Los exploradores y topógrafos a menudo confundían estanques estacionales, pantanos o espejismos con cuerpos de agua permanentes, marcándolos como lagos en los mapas oficiales. Con el tiempo, algunos de estos lagos se secaron, fueron drenados para la agricultura, o se reveló que no eran más que simples errores. Número 36. Varios estados de Estados Unidos, especialmente en el sur y el oeste, crearon condados fantasma, regiones administrativas que se establecieron en papel, pero nunca se organizaron ni se poblaron. Algunos estaban destinados a atraer colonos o inversores, mientras que otros fueron el resultado de maniobras políticas. Número 35. Se suponía que la frontera entre Georgia y Alabama seguiría el paralelo 35, pero los primeros topógrafos la colocaron 1 milla al sur de la línea prevista. Este aparentemente pequeño error provocó demandas, batallas políticas e incluso enfrentamientos armados entre los estados. El error nunca fue completamente corregido, y la frontera sigue desplazada hasta el día de hoy. 34. El talón de la bota sureste de Missouri es una estrecha franja de tierra que se adentra al sur en Arkansas, desafiando la lógica geográfica, al igual que el Panhandle de Oklahoma. La forma resultante es el resultado del cabildeo político de John Hardiman Walker, un rico terrateniente
que convenció al Congreso en 1819 para mantener su plantación en Missouri en lugar del territorio de Arkansas. La frontera se trazó para acomodar sus intereses, resultando en una sección distintiva y dentada. Número 33. La frontera entre Carolina del Norte y Carolina del Sur es un mosaico de líneas rectas, desvíos y patas de perro, producto de siglos de cartas coloniales en conflicto, errores de topografía y obstáculos naturales. En algunos lugares, la frontera atraviesa directamente hogares, negocios e incluso iglesias, dejando a los residentes inciertos de en qué estado viven. Los esfuerzos periódicos para aclarar la línea solo han añadido a la confusión, ya que nuevas encuestas revelan aún más discrepancias. En los años 1730, Ohio y Michigan casi van a la guerra por una estrecha franja de tierra llamada la Franja de Toledo. Esta disputa fronteriza surgió de mapas y encuestas conflictivas, con ambos estados reclamando la valiosa ciudad portuaria de Toledo. Finalmente, el Congreso otorgó Toledo a Ohio, dando a Michigan 3/4 de la península superior y la condición de estado como compensación, un intercambio que aún genera debate entre los residentes. La disputa fronteriza es un ejemplo clásico de cómo los errores de mapeo pueden escalar a crisis políticas. Número 31. El ángulo noroeste de Minnesota es un pequeño pedazo de tierra al norte del paralelo 49, accesible solo a través de Canadá o en barco a través del Lago de los Bosques. Esta rareza es el resultado de un malentendido del cartógrafo durante el Tratado de París de 1783. Los negociadores pensaron erróneamente que el río Mississippi se extendía más al norte, por lo que trazaron la frontera hacia el oeste desde el punto noroeste del Lago de los Bosques. Cuando se descubrió el error, los Estados Unidos terminaron con un pequeño y curioso exclave. Número 30. Después de la Guerra Revolucionaria, los colonos en lo que ahora es el este de Tennessee declararon el Estado Independiente de Franklin, con la esperanza de unirse a la Unión como un estado separado. El esfuerzo fracasó y Franklin nunca fue reconocido oficialmente, pero el episodio dejó una huella duradera en la geografía local. Pueblos, condados e incluso escuelas en la región aún llevan el nombre de Franklin, un recordatorio del breve y finalmente fallido experimento de convertirse en estado. Número 29. Antes de que Tennessee se convirtiera en un estado, se conocía como el Territorio del Suroeste, un nombre que tiene poco sentido hoy en día, dado su ubicación en el sureste de los Estados Unidos. Sin embargo, el nombre reflejaba la perspectiva de las 13 colonias originales, para quienes el territorio estaba efectivamente al suroeste, dando lugar a décadas de confusión. Número 28. El río Mississippi es notorio por cambiar su curso, a veces de manera dramática, debido a inundaciones y erosión natural. Estos cambios han dejado atrás lagos de herradura, pueblos abandonados e incluso parcelas de tierra en el lado equivocado del río. Las fronteras estatales trazadas cuando el río seguía un camino diferente, a menudo ya no coinciden con el curso actual del río. Número 27. Hay un pedazo de Mississippi al que solo puedes llegar por tierra a través de Arkansas. Los lugareños lo llaman la isla, pero no está rodeado de agua. Quedó aislado cuando el río Mississippi cambió de curso con el tiempo, separándolo del resto del estado. Aunque está físicamente desconectado, sigue siendo legalmente parte de Mississippi. Solo un recordatorio más de que a la naturaleza no le importan las líneas ordenadas que dibujamos en los mapas. Número 26. La isla Seabees, hogar del astillero naval de Portsmouth, fue objeto de una larga disputa entre New Hampshire y Maine. La confusión surgió de las cartas de la era colonial y los cambiantes canales del río. La Corte Suprema finalmente resolvió el asunto en el año 2001, otorgando la isla a Maine, pero la frontera sigue siendo un punto de contención para algunos locales, especialmente aquellos involucrados en la pesca. Número 25. Cuando la famosa Ruta 66 fue realineada o evitada por las nuevas autopistas interestatales, comunidades enteras quedaron varadas, y muchas eventualmente desaparecieron de la mayoría de los mapas. Estos pueblos perdidos fueron una vez bulliciosas paradas para los viajeros, llenos de comedores, moteles, gasolineras y peculiares atracciones a la orilla de la carretera, que prosperaban con el constante flujo de tráfico de costa a costa. La construcción de autopistas como la I-40 y la I-55 en los años 60 y 70 desvió a los viajeros lejos de estas áreas, provocando el cierre de negocios locales casi de la noche a la mañana. Los pueblos que una vez presumieron de tener moteles concurridos, cafeterías y estaciones de servicio, se vaciaron rápidamente cuando el tráfico que los sostenía desapareció. Incluso ciudades más grandes como Tucumcari, Nuevo México, vieron disminuciones dramáticas, con hoteles y restaurantes abandonados a lo largo de la antigua carretera como recordatorios de su apogeo.
Oficialmente estamos a mitad de camino. Si te gustaron estos, espera a escuchar el resto de la lista. Número 24. Boston Corner, Nueva York, no siempre fue parte del Estado Imperio. A mediados de los años 1800, era un solitario triángulo de tierra que técnicamente pertenecía a Massachusetts. Visitas. Pero las empinadas montañas Taconic hacían casi imposible que el Estado impusiera cualquier ley allí. Esto significaba que se convirtió en una tierra de nadie al estilo del salvaje oeste, llena de fugitivos, peleas ilegales por premios y criminales que sabían que nadie podía tocarlos. El área se hizo infame después de albergar una masiva pelea de boxeo ilegal en 1853, que atrajo a miles de espectadores y descendió al caos. Los residentes frustrados solicitaron un cambio, y en 1855 el Congreso cedió oficialmente Boston Corner a Nueva York, resolviendo la confusión legal, pero dejando una peculiaridad geográfica duradera, una ciudad que cambió de estado sin moverse en absoluto. Número 23. Las fronteras de Pensilvania están llenas de desvíos y muescas, como el Triángulo de Erie. Una cuña de 202.000 acres, 8.174 hectáreas reclamadas por Nueva York y Connecticut hasta 1792, las cartas coloniales y las disputas de tierras dejaron al estado con un contorno irregular, incluyendo la famosa Cuña de Delaware, resuelta en 1921. Estas peculiaridades hacen que el mapa de Pensilvania parezca un rompecabezas irregular. Número 22. A lo largo de los Estados Unidos se pueden encontrar sedes de condados perdidos en numerosos mapas. En Kansas, Pawnee fue designada la sede del condado de Riley en 1855, antes de que la ciudad incluso existiera. Cuando llegaron los colonos, encontraron el sitio ocupado por la reserva militar de Fort Riley. La sede se mudó repentinamente a Manhattan, pero el nombre de Pawnee persistió en los mapas por mucho tiempo. El condado de Matthews, en Virginia, aún menciona su sede original de 1791, pero el edificio se quemó en 1800 y el gobierno se mudó sin actualizar los registros. Estas sedes fantasma confunden a historiadores y genealogistas, ya que los documentos legales hacen referencia a pueblos que desaparecieron hace siglos. Y en algunos casos, como la antigua sede del condado de Randolph en Georgia, la ubicación original ahora está bajo el agua, gracias a los proyectos de embalses. Número 21. Los mapas del siglo XVII ubicaban a Cape Cod a 100 millas o 161 kilómetros al norte de su ubicación real, lo que llevaba a los marineros a naufragar en los bajíos de Nantucket. El error se originó a partir de herramientas de navegación rudimentarias y los bancos de arena cambiantes de Cape View. A pesar de un mapeo preciso, el mito persistió. Los balleneros del siglo XIX juraban que habían avistado el Cabo Fantasma en condiciones de niebla, un fantasma cartográfico que acechaba las aguas de Nueva Inglaterra. Al igual que Springfield, con más de 20 Bristols en Estados Unidos, es común la confusión sobre sus ubicaciones. El error más infame ocurrió en 2003, cuando a un hombre de Rhode Island le cobraron $1 millón por una estancia hospitalaria en Bristol, Tennessee, un caso de identidad equivocada que tardó meses en desenredarse. El problema se remonta a los colonos, quienes reutilizaron nombres ingleses sin considerar las consecuencias futuras. Hoy en día, los sistemas de posicionamiento global a menudo dirigen a los conductores al Bristol equivocado, especialmente en estados como Pensilvania y Connecticut, donde varios Bristol se encuentran a solo millas de distancia. Los trabajadores postales han implementado soluciones como agregar nombres de condados, pero el problema continúa. En 2019, la Junta de Turismo de Bristol, Virginia, lanzó la campaña Somos el verdadero Bristol, luego de que visitantes se quejaran de terminar en New Hampshire por error. El problema incluso afecta a los servicios de emergencia. En 2015, una mujer de Kentucky murió cuando una ambulancia fue enviada al Bristol equivocado debido a un error en el sistema del 911. Número 19. Texas una vez propuso más de 300 condados, pero solo organizó 254. Los condados perdidos incluyen Bushel, absorbido en el condado de Brewster, y Ensignal en 1856, borrado después de que un ferrocarril lo evitó. Estas jurisdicciones de papel aún aparecen en las concesiones de tierras del siglo XIX, complicando las disputas de propiedad. Algunos, como el condado de Dawson de 1858, también fueron resucitados décadas después, con diferentes fronteras creando una pesadilla burocrática. 18. Increíblemente, Luisiana pierde un campo de fútbol de tierra cada 100 minutos. Sin embargo, los mapas tardan décadas en mostrar esto. Desde 1853, Isles Dernier, una vez una isla barrera de 25 millas de largo y 40 kilómetros, se ha fragmentado en pedazos.
Aún aparece completo en algunas cartas náuticas, un error que puede ser mortal. En 2020, un pescador que confiaba en un mapa sistema de posicionamiento global de los 90 encalló en una isla sumergida. Mientras tanto, pueblos como Leeville, ahora mayormente bajo el agua, siguen marcados como áreas pobladas. El Servicio Geológico de los Estados Unidos ha señalado más de 400 islas fantasma de Luisiana en mapas desactualizados, poniendo en riesgo las plataformas petroleras y las rutas de navegación. Los mapas de Nueva Orleans ignoran la subsidencia, pese a que la ciudad ha bajado 15 pies, 4.5 metros, desde 1900, los marcadores de elevación siguen sin cambios. Estos retrasos cartográficos aún le cuestan al Estado 100 millones anualmente en proyectos de infraestructura mal orientados. Número 17. El paso de Cumberland Gap. El marcador triestatal de Tennessee, Kentucky, Virginia se ha desplazado 1,5 millas, 2,5 kilómetros, desde 1779 debido a marcadores de encuesta erosionados. En 1999, un nuevo levantamiento movió la frontera 2,000 pies, 610 metros al norte, colocando accidentalmente una gasolinera de Tennessee en Virginia, hasta que un tribunal del 2002 revirtió la decisión. Las fronteras porosas del paso lo convirtieron en un refugio para los productores clandestinos de alcohol y los fugitivos que buscaban escapar del largo brazo de la ley. Número 16. Los mapas del siglo XIX a menudo representaban las cataratas del Niágara como totalmente dentro del territorio de los Estados Unidos, con los cartógrafos estadounidenses ignorando estratégicamente la frontera internacional para reclamar el hito completo. Sin embargo, la sección más grande, las cataratas de la Herradura, siempre ha abarcado la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Este es un hecho formalizado por el Tratado de Webster-Ashburton de 1842, que resolvió múltiples disputas fronterizas. Este acuerdo se basó en acuerdos anteriores como el Tratado de Jay en 1794 y el Tratado de Rushbago de 1870, que establecieron marcos para las vías fluviales compartidas, pero dejaron las fronteras específicas ambiguas. La tergiversación persistió durante décadas, alimentada por el orgullo nacionalista y la importancia estratégica de controlar los recursos hidroeléctricos. Incluso después de que el Tratado de 1842 aclaró las fronteras, algunos mapas estadounidenses continuaron omitiendo el lado canadiense hasta bien entrado el siglo XX, minimizando el hecho de que el 90% del agua de Niágara fluye sobre las cataratas del Herradura en la frontera internacional. La confusión alcanzó su punto máximo durante las negociaciones de delimitación de aguas de 1909, que abordaron las desviaciones de agua, pero dejaron la frontera en sí misma sin cambios, obligando finalmente a los cartógrafos a reconocer la realidad. Número 15. Nacido de una protesta de 1941, el estado de Jefferson, del norte de California y el sur de Oregón, perdura en señales de carretera y en algunos sueños secesionistas. El movimiento comenzó cuando los lugareños bloquearon la carretera 99 con rifles de caza, distribuyendo proclamas sobre el abandono federal. Aunque la Segunda Guerra Mundial detuvo sus planes, el mito persiste. Jefferson aparece en Google Maps como una región cultural, y la legislación del 2013 realmente propuso dividir California a lo largo de las líneas jeffersonianas. El sello propuesto para el estado, que pudo ser una batea de oro con 2 X representando a los ciudadanos traicionados, aún ondea en graneros y camiones. Durante la pandemia de COVID-19, el tema de la secesión de Jefferson resurgió cuando la Junta de Supervisores del Condado de Shasta se comprometió a ignorar las órdenes estatales de salud pública en una audiencia que afirmaba que las vacunas son un riesgo para la salud. Mientras tanto, las milicias en el área vieron un aumento en su membresía. 14. El Panhandle de Idaho existe porque el Congreso necesitaba vincular el territorio de Washington con el resto de los Estados Unidos en 1863. Los topógrafos dibujaron una franja de 45 millas de ancho, 72 kilómetros entre Montana y Oregon, ignorando las barreras naturales. El resultado: un panhandle tan estrecho que en algunos lugares puedes estar en Idaho y lanzar una piedra a otros 2 estados. La forma de Idaho complica las zonas horarias, ya que el norte del estado funciona extraoficialmente en la hora del Pacífico, desafiando su zona horaria de montaña. Número 13. El famoso Wedge de Delaware. El Wedge de 800 acres, 342 hectáreas entre Delaware, Pensilvania y Maryland, causó un conflicto fronterizo de 92 años. La disputa comenzó en 1701, cuando los estatutos coloniales entraron en conflicto, creando una tierra de nadie en forma de diamante. Los piratas y falsificadores explotaron el vacío legal hasta 1849,
cuando Pensilvania y Delaware acordaron una frontera solo para que Maryland se opusiera. El Tribunal Supremo de 1921 finalmente otorgó el Cuña a Delaware, pero no antes de que se convirtiera en un centro de contrabando de la era de la Prohibición. Hoy, la Cuña está marcada por un solo hito de piedra cerca de Newark, pero los viejos mapas aún muestran la frontera fantasma donde 3 estados alguna vez se encontraron en caos. Los residentes bromean que el verdadero ganador de la Cuña fue Wawa, la compañía cuyas tiendas de conveniencia ahora dominan el territorio que una vez fue sin ley. Número 12. Al igual que muchos errores topográficos mencionados, los primeros mapas de Estados Unidos mostraban una península fantasma inexistente cerca de Ludington, Michigan. El triángulo se volvió una leyenda de los Grandes Lagos tras la desaparición de barcos en el área durante el siglo XIX. Los escaneos de sonar modernos no muestran tierra alguna, lo que sugiere que la península era probablemente un espejismo causado por inversiones de temperatura sobre las frías aguas del lago. Número 11. La capital de Oklahoma se trasladó de Guthrie a Oklahoma City en 1910, en una operación nocturna dramática y controvertida. Después de que un voto a nivel estatal favoreció a Oklahoma City, los funcionarios del gobierno y los guardias armados orquestaron una redada a medianoche para asegurar el sello del Estado, el símbolo oficial de la autoridad gubernamental. Lo transportaron silenciosamente en tren a Oklahoma City, transfiriendo efectivamente la sede del gobierno antes de que la mayoría de los residentes de Guthrie se dieran cuenta de lo que había sucedido. La repentina mudanza dejó a los mapas, negocios y residentes de Guthrie en confusión durante años, ya que muchos documentos y publicaciones continuaron listando a Guthrie como la capital. Los mapas antiguos mostraban al río Humboldt de Nevada como el mítico Buenaventura, supuestamente fluyendo hacia el oeste hasta el Pacífico. En realidad, el Humboldt termina abruptamente en las llanuras alcalinas del Humboldt Sink cerca de Lovelock, Nevada, un descubrimiento que devastó a los pioneros de 1840. Estos colonos, engañados por mapas defectuosos, perecieron buscando una salida inexistente, sus carretas abandonadas en el desierto. El serpenteante curso de 300 millas, 483 kilómetros del río, a través de la gran cuenca de Nevada, se convirtió en una bendición y una maldición para los inmigrantes, ofreciendo agua pero atrapándolos en un laberinto de arbustos de salvia y polvo. Hoy, la planicie alcalina agrietada en su final se erige como un duro recordatorio de cómo tales errores moldearon la expansión hacia el oeste y costaron la vida a los exploradores desprevenidos. Número 9. Antes de 1925, muchos mapas ubicaron incorrectamente el monte Rushmore en Wyoming en vez de Dakota del Sur. Este error cartográfico persistió en gran medida porque la región de las Black Hills se extiende a lo largo de la frontera entre los dos estados, y los primeros cartógrafos carecían de herramientas de topografía precisas. No fue hasta que el escultor Gutzon Borglum comenzó a tallar las colosales caras presidenciales a finales de los años 20 que el error se volvió imposible de ignorar. A medida que el masivo monumento tomaba forma cerca de Keystone, Dakota del Sur, los cartógrafos se vieron obligados a corregir sus errores y reconocer oficialmente la verdadera ubicación del monte Rushmore. Esta corrección ayudó a consolidar la identidad estatal de Dakota del Sur y aumentó el turismo en la región de las Black Hills. Número 8. Cuando el Dust Bowl borró pueblos como Texoma, Kansas, los cartógrafos tardaron en ponerse al día. Un mapa de 1938 de Asociación Automovilística Estadounidense aún mostraba la escuela y la oficina de correos de Texoma, aunque ambas se habían desvanecido en 1935. De manera similar, Orion de Oklahoma aparece en los mapas de la época de la Depresión como una ciudad próspera, pero en realidad era solo una parada de agua del ferrocarril, abandonada en 1932. Minneapolis y St. Paul comparten un área metropolitana, pero mantienen identidades distintas. La confusión alcanza su punto máximo en el puente del río Mississippi, donde un espacio de 3 metros entre ciudades abarca 2 condados, 3 distritos escolares y diferentes leyes de zonificación. Algunos mapas desdibujan la línea, pero los locales lo saben. Minneapolis comienza donde terminan las cafeterías hipster. 6. El Panhandle del sureste de Alaska es la pesadilla de un topógrafo. El Tratado Anglo-Ruso de 1825, que cedió el territorio a los Estados Unidos, trazó fronteras usando términos vagos como cumbres de montañas paralelas a la costa, lo que llevó a un arbitraje en 1903 que talló desvíos extraños alrededor de los glaciares. Hyder, Alaska, solo accesible por carreteras canadienses, y la disputa de la entrada de Dixon, donde los Estados Unidos y Canadá aún disputan los derechos de pesca en una zona gris de 3.000 millas cuadradas, 7.770 kilómetros cuadrados.
Los mapas modernos utilizan encuestas de los años 1920 que desplazan picos por millas, lo que significa que algunas propiedades de Alaska existen legalmente en Canadá. El error más infame es el meridiano 141. Una encuesta de 1918 colocó accidentalmente la frontera de Yukon a 2 millas y media, 4 kilómetros al este, un error que se respeta hoy en día. Estas peculiaridades hacen de Alaska uno de los únicos estados donde puedes necesitar un pasaporte para visitar a tu vecino. Número 5. Verdad o consecuencias, Nuevo México. Cambió su nombre en 1950 tras un famoso programa radial, pero el curioso nombre esconde una ciudad con rica historia y aguas termales. Mientras tanto, Boring, Oregon, irónicamente nombrado por su fundador William H. Boring, abraza el humor con una oficial asociación de ciudades hermanas aburridas y monótonas con Dule, Escocia. Intercourse, Pensilvania, a pesar de su nombre sugerente, es una pacífica comunidad Amish. Estos nombres atraen a los turistas, pero a menudo engañan las expectativas. Número 4. Curiosamente, la ciudad de Chicago no siempre estuvo donde está hoy. El asentamiento original, establecido a fines del siglo XVIII, se encontraba a unas millas al sur, cerca de la desembocadura del ramal sur del río Chicago. No obstante, los primeros colonos notaron que el sitio original era propenso a inundaciones y no tenía acceso fácil a las aguas profundas del lago Michigan. En la década de 1830, la ciudad se mudó al norte a su ubicación actual, que brindaba mejores rutas de transporte y espacio para crecer. Esta reubicación no fue un movimiento físico de edificios, sino una migración gradual de población y comercio. Es un raro ejemplo de una gran ciudad estadounidense cambiando su centro geográfico. Número 3. Los primeros exploradores y cartógrafos mapearon docenas de islas en la bahía de San Francisco que nunca existieron. La niebla, los espejismos y el pensamiento ilusorio llevaron a que islas fantasma aparecieran en los mapas del siglo XVIII y XIX. Algunas de estas islas fueron identificadas más tarde como camas de algas flotantes o planicies de marea. Hasta la encuesta de la costa de los Estados Unidos a veces incluyó estos errores en los gráficos oficiales. Número 2. Al igual que lo que sucedió en Oklahoma, la capital de Mississippi era originalmente Natchez, un bullicioso puerto fluvial. En 1822, la capital se trasladó a Jackson, más céntricamente ubicada para el creciente estado. Sin embargo, muchos mapas y atlas publicados décadas después aún mostraban a Natchez como la capital, confundiendo tanto a viajeros como a funcionarios. Este retraso en la actualización de documentos oficiales refleja la lenta comunicación y el registro de datos del siglo XIX, y algunas referencias históricas a Natchez como capital persisten incluso hoy en día. Y finalmente, número 1. Cuando se estableció el Distrito de Columbia en los 1790, los topógrafos colocaron piedras límite a intervalos de 1 milla para marcar el territorio federal original de 10 millas, 16 kilómetros cuadrados. Las piedras fueron cuidadosamente colocadas a lo largo de las fronteras cedidas por Maryland y Virginia. Sin embargo, en 1847, el Congreso devolvió la porción de Virginia a ese estado, dejando algunas de estas piedras históricas varadas dentro de las fronteras modernas de Virginia, a veces en patios privados o parques públicos. Hoy en día, estas piedras límite son algunos de los monumentos federales más antiguos del país, pero sus ubicaciones crean una rareza geográfica. Los marcadores de los límites originales de la capital ahora se encuentran fuera de Washington mismo, destacando la forma única y en evolución de la ciudad. Gracias por acompañarme. Espero que hayas disfrutado el video. Si quieres ver más contenido similar, por favor suscríbete y activa las notificaciones. Realmente hace una diferencia. Gracias de nuevo, hasta la próxima en MatPack.